estoy pegando. Estoy pegando para allá a la casa. Para Ya, allá. gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Enrique Escobar Lisexaraí. Soy estudiante de la carrera auxiliar de enfermería. En este momento le vengo a hablar sobre el tema que me ha tocado, que es el RCP en adulto. Primero que nada, es importante saber qué significa estas siglas RCP. RCP significa reanimación cardiopulmonar, que es un procedimiento de salvamento que se realiza cuando la persona no presenta ni respiraciones y tampoco latidos. Esto ocurre por alguna descarga eléctrica o también por un ahogamiento o también puede ser ocurrido por un paro cardíaco. El RCP involucra la respiración boca a boca, que esto es lo que permite que la respiración llegue a los pulmones de la persona, y también las compresiones torácicas, que es lo que ayude que la sangre, de la persona pueda seguir circulando. Cabe destacar que es importante saber que el RCP se debe realizar 5 minutos antes de la persona, cuando la persona haya presentado el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque mucho después, si nosotros realizamos una reanimación, ya después que la persona tenga 5 minutos o 6 minutos después del paro cardiorrespiratorio, estamos propensos a recibir o a traer a una persona con daños irreparables permanentes en el cerebro, ¿no? O también la persona después de 5 minutos de paro cardiorrespiratorio puede morir también. Es importante saber que si vamos a hacer, como nosotros como personal de salud, si vamos a hacer un trabajo, tenemos que hacerlo de manera correcta, ¿no? No es recomendable reanimar a una persona ya cuando tenga más de 5 minutos con el paro cardiorrespiratorio, porque ya vendría con secuelas. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Por eso que es importante hacer el RCP inmediatamente que la persona tenga el paro cardiorrespiratorio. Es importante saber también que el RCP o la reanimación cardiopulmonar se debe hacer de manera inmediata. Nosotros, los rescatadores o los primeros respondientes, debemos de realizar el RCP, y por mientras, si tenemos a una persona al costado o una persona cerca, indicarle que llame al CEN, que es el Servicio de Emergencia de Médicas, o también que llame al 116, que es el número de los bomberos, o también al 106, que es el SAMU, que es la atención médica móvil de urgencia. Es importante saber estos números de urgencia para esos momentos de emergencia, ¿no? Es importante realizar el RCP hasta que llegue alguna ayuda médica ya más entrenada, ¿no? Que nos pueda facilitar un DEA, que es un desfibrilador externo automático. El DEA es muy importante, ya que con este podemos determinar si la persona tiene una arritmia, que se puede tratar con una descarga eléctrica, que es una desfibrilación. El desfibrilador, cuando detecta esta arritmia, administra una descarga eléctrica, que es lo que permite que el corazón pueda latir de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de un paro cardiorrespiratorio? Una de las causas que podría ser en ese momento algún accidente automovilístico que el paciente o la persona haya presenciado, también antecedentes familiares, enfermedades coronarias, una persona que sea fumador, una persona que tenga diabetes, una persona que sea obeso, que sea sedentario, que no tenga ninguna actividad física, algún estilo de vida con actividad física activa, que sea totalmente sedentario, una persona que sufre de la presión alta, también altos niveles de colesterol en la sangre, y también una de las causas es la fibrilación ventricular, que es un tipo de arritmia en los ventrículos, en las cámaras inferiores del corazón, que no laten de manera o de forma normal, en cambio laten rápidamente e irregularmente
correctamente, y esto es lo que ocasiona que la sangre no bombee correctamente en el cuerpo de la persona, y esto ocasiona un paro cardíaco. Automáticamente, cuando nosotros nos encontramos en una posición y encontramos en una persona que está en riesgo o que está con un paro cardiorrespiratorio, nosotros como primer respondiente, como rescatadores, antes de hacer cualquier tipo de maniobra de los primeros auxilios, tenemos que evaluar la escena donde está ubicada el paciente, donde está ubicada la persona, para así evitar nosotros como rescatador caer en un efecto túnel, ¿no? Para evitar entrar en ese efecto túnel, tenemos que evaluar la escena, que no vaya a haber ningún no vaya a haber algo que nos pueda, algún factor peligroso que pueda poner en riesgo la vida tanto de la persona como nosotros rescatadores, como primer respondiente. Tenemos que verificar bien que la escena esté libre de cualquier riesgo que nos pueda perjudicar, porque a veces por hacernos los valientes queremos ayudar, queremos hacer las cosas, ¿no? Como nuestro corazón nos demande, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar nuestra salud y la salud de la víctima de ese momento. Ya cuando nosotros evaluamos la escena, cuando nosotros vemos que no hay ningún tipo de riesgo para ninguno de los dos, ¿no? Que nos vaya a perjudicar, ahí vamos automáticamente a evaluar al paciente, a evaluar la víctima, ¿no? Tenemos que evaluar su conciencia, tenemos que evaluar si respira, si tiene pulso, tenemos que agarrarlo suavemente de los hombros, tenemos que agarrarlo, tenemos que moverlo, hablarle, preguntarle cómo se siente, qué es lo que siente, está bien. Y si vemos que la persona no muestra ningún tipo de estímulos, tanto físicos como verbales, ¿no? Que no hable, que no abra los ojos, que no se mueva y que no tenga pulso, revisamos, ¿no? Que tenga pulso, que respire, tenemos que sentir, tenemos que escuchar de que si la persona tiene el pulso o tenga respiración. Si vemos que nada de eso tiene, automáticamente tenemos que activar el servicio de emergencia. Si no hay nadie a nuestro alrededor, nosotros mismos hacerlo. Pero sí o sí, el CEN tiene que tener en conocimiento de que hay un problema en ese momento para nosotros, esperar esa ayuda médica lo más pronto posible para poder así reservar la vida del paciente, ¿no? Ya cuando nosotros evaluamos todo eso, cuando ya nosotros realizamos la activación del CEN, de los servicios de emergencia, ahí automáticamente nosotros tenemos que poner al paciente de una posición adecuada para realizar el RCP lo más pronto posible, ¿no? También tener en cuenta de que el paciente no tenga ninguna fractura, para que nosotros no vayamos a hacer ninguna maniobra que pueda afectarle al paciente, ¿no? De que lo pueda empeorar. Una de las cosas que tenemos que hacer es arrodillarnos a la altura de los hombros del paciente, ¿no? Arrodillarnos, ubicar el esternón del paciente e irnos al centro en la línea intermamilar que está entre las dos tetillas de la persona, y ahí tenemos que ubicar el talón de nuestra mano. Si somos diestros, yo soy diestra, coloco mi mano derecha, el talón de mi mano derecha en el centro del esternón y mi mano izquierda encima de mi mano, entrelazando los dedos. En cambio, si la persona es zurda, es al contrario. Coloca la mano zurda, la mano izquierda y la mano derecha encima. Como yo soy diestra, voy a utilizar la mano derecha y la mano izquierda encima, entrelazando los dedos. Y cuando hacemos esto, que ya ubicamos a la persona, que ya ubicamos el centro del esternón, tenemos que hacer las compresiones, tenemos que estar con los codos rectos, las manos rectas, y con la ayuda de nuestro peso tenemos que comprimir
el tórax, que baje o que se extienda por lo menos 5 centímetros y comenzar a hacer las compresiones torácicas. Tenemos que hacer por lo menos a 100 compresiones por minuto, y si el rescatador está totalmente capacitado o se sienta bien, ¿no?, y capacitado para realizar la ventilación, tenemos que hacer ciclos, ¿no? Hacer 30 compresiones, ¿no? Y colocar la mano en la frente del paciente, levantar el esternón. Tenemos que despejar las vías aéreas. ¿Cómo la despejamos? Tenemos que sacar la lengua, ¿no? Porque la lengua normalmente es la que obstruye las vías aéreas, y ahí cerrar o pinzar la nariz y hacer 2 soplos en la boca. La secuencia, ¿no? O lo que pueda durar un soplo, hay que soplar por 1 segundo cada soplo. Y al soplar, nosotros soplamos y tenemos que analizar y evaluar que el tórax se mueve. Cuando el tórax se mueve, eso es lo que nos da a nosotros como señal de que el oxígeno está ingresando en los pulmones del paciente, y continuar nuevamente con las arritmias, con las compresiones. 30 compresiones y nuevamente hacer 2 ventilaciones. Tenemos que hacer 100 compresiones por minuto, pero divididos de esa manera, divididos en ciclos, donde se haga 30, 2 ventilaciones, 30, 2 ventilaciones. Si el rescatador no se sienta capacitado para hacer las ventilaciones, solamente hacer las compresiones, 100 compresiones por minuto, hasta que llegue la ayuda. Hasta que llegue la ayuda necesaria. Ya si vemos que el paciente o la persona no tiene los signos vitales, los principales, que es la respiración y el pulso, tenemos que continuar haciendo la arritmia, no parar. La única manera que nosotros paremos de hacer una RCP es cuando la persona ya tenga sus signos vitales, o cuando ya llegue el desfibrilador, o cuando ya llegue la atención médica de emergencia, o por último de los casos que tengamos agotamiento físico. Pero si no tenemos nada de eso, hay que continuar, porque eso es lo que va a ayudar a que el paciente pueda reservar su vida. Ya cuando vemos que el paciente está estable, de que tenga pulso, de que tenga respiración y está inconsciente, por ejemplo, tenemos que colocarlo en la posición lateral de seguridad o en la posición de recuperación, para que el paciente se vaya recuperando hasta que llegue la atención médica. Muchas gracias. ¿Ya terminaste?